Hola familia querida, les saluda su pastor Homero Salazar. Es un deseo inmenso en mi corazón de que este año 2021 sea un año muy especial para todos nosotros. Ya ha empezado el trimestre con la escuela sabática, estamos aquí para compartir el repaso de la lección, en este caso la lección número 2 ya de este trimestre, en el que el libro del profeta Isaías es nuestro libro texto. Muy bien, quiero simplemente orar ahora y luego decirles algunas cositas que tienen que ver con la escuela sabática y que pueden ayudarnos a poder tener un año un poquito más concentrado en el objetivo propio de la escuela sabática. Oremos al Señor. Poderoso Dios que estás en los cielos, pedimos tu bendición sobre cada uno de nosotros. Permítenos, Señor, profundizar tu palabra en este maravilloso libro de Isaías. Ayúdanos a entender, oh Dios, que no podemos nosotros vivir sin ti, sin estar en tu presencia y sin ser seguidores, hombres y mujeres que amamos el maravilloso evangelio que tú nos has dado, las buenas noticias que tú nos has dado. Guíanos, Señor, en el repaso de esta lección. Gracias por tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, simplemente a manera de recordarles que la escuela sabática es el corazón de la vida de nuestra iglesia. Y está el ejército que necesitamos. Ahí cada alumno, cada miembro de escuela sabática, de cada clase, de ese grupo pequeño, de ese grupo de acción misionera de escuela sabática, es muy importante. Y recuerden los 4 objetivos que tiene la escuela sabática a nivel mundial. Número 1, el estudio de la palabra de Dios, profundizar la escritura, conocer la escritura, porque conocemos a través de ella el amor maravilloso de nuestro Dios y aprendemos a poner nuestra vida en la voluntad, en los rieles de la voluntad de nuestro Dios, y eso nos conviene porque eso trae vida, paz, propósito, esencia a nuestro corazón. El segundo objetivo de la escuela sabática, para recordarles, es que nos permite confraternizar. Es la manera como la iglesia grande se divide en grupos pequeños. Y esos grupos pequeños, esencialmente, ya por más de 150 años, la escuela sabática ha sido y será una manera maravillosa de poder nosotros trabajar en grupos pequeños. La iglesia grande se divide en pequeños grupos y allí es donde nosotros estudiamos la Biblia y confraternizamos. La escuela sabática es como un nido especial para que aquellas personas que llegan a nuestra iglesia puedan encontrar un lugar donde poder crecer. Ya que el pastor, como ustedes saben, no es un Superman, está limitado a muchas cosas. Pero cada escuela sabática, con su maestro, con su anciano de iglesia allí, eso es un pequeño lugar donde el fuego de la misión se puede ejercer y desarrollar en el marco de la confraternización. Tercer objetivo de la escuela sabática, quiero que lo recuerdes, es el apoyo a los proyectos de la misión mundial de nuestra iglesia. El apoyo a cada uno de esos proyectos misioneros. Pero el cuarto objetivo de nuestra escuela sabática es el que seamos, allí nosotros aprendemos cómo ganar almas para Cristo Jesús, cómo compartimos el evangelio, cómo usamos el método de Cristo, que es efectivo para llegar a las almas, aún a pesar del distanciamiento que hoy estamos viviendo por causa de esta pandemia. Pero recuerden que si no podemos hacerlo de manera presencial con facilidad, estamos echando mano del proyecto Misioneros Digitales, enviando las lecciones digitales a nuestros compañeros y amigos, estudiando por teléfono, por Zoom, por WhatsApp, por FaceTime. ¿Para qué? Para que ellos conozcan al Cristo del Señor y en una oportunidad se puedan bautizar. Así ha sucedido con muchas personas durante este tiempo. Hemos estado compartiendo la palabra, echando mano de las cosas digitales y han habido bautismos. Cientos de personas se han bautizado aquí en nuestra conferencia y en otros lugares gracias al trabajo unido y a este ejército maravilloso que es la escuela sabática. Los miembros de la escuela sabática también
ojalá deberían participar de FIEL, nuestro instituto de crecimiento integral, de desarrollo en discipulado y misión. FIEL empezará pronto sus clases y haríamos muy bien de todos estar participando. Creemos que a través de la escuela sabática, el pastor, la iglesia, la junta directiva tiene un ejército tremendo de gente capacitada que no solamente come de la Biblia, sino que la comparte para otros. Muy bien, dicho esto, vamos a entrar entonces al repaso de nuestra lección. En esta segunda semana, nuestra lección nos llevó al capítulo 6 de Isaías. Así que, por favor, echa mano de este capítulo. Este capítulo de Isaías se dividió en por lo menos 5 partes. Empezamos del verso 1 al 4, luego del 5 al 7, luego hicimos el verso 8, luego fuimos del verso 9 al 13. Y así se desarrolló la escuela sabática. El tema ha sido muy interesante y a mí personalmente me ha gustado muchísimo. ¿Por qué? Porque a pesar de que el título de la lección para esta semana fue Crisis de Liderazgo, y vimos en la introducción y sobre todo en el primer día, vimos lamentablemente cómo el rey Usías termina su vida cuando fuimos por un momento a ver Segunda de Reyes capítulo 15 y Segunda de Crónicas capítulo 26, cuando vimos prácticamente cómo el rey termina su vida. Hay una crisis de liderazgo porque un rey bueno que reinó por 52 años, lamentablemente al final de su vida termina orgulloso, altivo, soberbio, y entonces toma, no sé por qué esa decisión tan triste, hizo de muchísimas reformas. Ustedes lo van a ver en Segunda de Crónicas capítulo 26 y Segunda de Reyes capítulo 15. Hizo muchas cosas buenas siguiendo el ejemplo de su padre, pero a último momento se enorgulleció, y ese es el problema que tiene el corazón humano. A último momento el rey se enorgulleció, se enalteció su corazón y quiso hacer algo que está prohibido, que solamente podían hacer los sacerdotes, los descendientes de Aarón. Y quiso entrar al altar del incienso y quemar incienso para Dios. Eso está completamente prohibido. Se lo advirtieron los sacerdotes y lamentablemente cuando este rey alzó su mano, pues sí, exactamente, la lepra, que simboliza al pecado para nosotros, la lepra termina acabando con su vida y terminó dejando de ser rey y terminó en una casita y muriendo así. 52 años de reinado acabaron de esa misma manera. Y por eso nuestra lección introduce este tema con la crisis de liderazgo, porque cuando no hay liderazgo, cuando no tenemos líderes que son consagrados, que caminan bajo el poder y la voluntad de Dios, lamentablemente esto afecta al pueblo. Y ya el pueblo estaba en una condición terrible, ya lo hemos leído. Ya en el capítulo 5 de Isaías aparecen muchos ayes con respecto al pueblo. Ustedes lo pueden leer desde el verso 8 en adelante, del 1 al 7, lo estudiamos la semana pasada, cuando el Señor hablaba de la parábola y la viña, cómo lamentablemente la viña se echó a perder, cómo el pueblo se echó a perder. Y lamentablemente siguiendo los pasos de un rey que a último momento le dio la espalda a Jehová. Entonces, dentro de ese marco, de esa crisis, se desarrolla el texto del capítulo 6. Dice la palabra de Dios así: en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y dice más todavía, y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Esta es la visión que tiene Isaías.
Qué interesante, ¿no? Nuestra lección presentaba ese contraste entre justamente Isaías buscando la presencia de Dios y el rey buscando simplemente desobedecer a Dios, alejarse de Dios y por altivez de espíritu y soberbia querer hacer lo que no le correspondía. Por eso Dios llamó la atención con esa lepra que se le pegó. Ahora, en esta visión, Isaías tiene un encuentro con el Señor. Como diciéndonos, estoy resumiendo la lección porque el tiempo que tenemos no es mucho, como diciendo el Señor, yo estoy en el control de todo. Yo te voy a mostrar, Isaías, quién es el Dios que controla y que tiene bajo su comando este mundo, que pone y quita reyes. En circunstancias como estas, donde la crisis de liderazgo se da, en estos momentos nosotros estamos viviendo circunstancias, situaciones muy difíciles a nivel político aquí en nuestro país. Pero ¿saben qué, hermanos? Dios es el que tiene el control. Nosotros tenemos que mirar no lo que se ve, sino lo que no se ve. Porque lo que se ve, miren, va a desaparecer. No permanece, se destruye. Mas lo que no se ve, que es nuestro Dios Todopoderoso, a quien vemos con los ojos de la fe, Él es el poderoso de Israel. Y aquí Isaías tiene esta tremenda visión. Así como Ezequiel, así como Daniel, así como Moisés, como todos, la mayoría de los profetas han tenido alguna visión del trono de Dios, Isaías también lo tiene en esta primera parte. Lo ve sentado sobre un trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo. Esto era real, lo que Isaías estaba viendo era algo real. Y él escucha, dice, escucha a los serafines que cantaban, que hablaban, que adoraban a Dios, diciendo, Santo, Santo, Santo. Y este es un punto que nuestra lección destaca realmente y es maravilloso. ¿Por qué? Porque en esta visión estamos viendo a los ángeles postrándose delante de Dios, adorando a Dios reverentemente, cantando alabanzas posiblemente a Dios, ese Santo, Santo. Yo siempre digo, este canto del cual tenemos algunos himnos nosotros, algunos cánticos, este cántico lo cantan por la eternidad. ¿Saben lo que significa cantar Santo, Santo, Santo por la eternidad? Escuchen, esas mentes inteligentes, los coristas, los ángeles, querubines, serafines y ángeles servidores que adoran a Dios, ¿con cuántas melodías? Porque yo no creo que sea el mismo cantito. Ojo, no es la misma melodía. ¿Cuántas melodías, con cuántas melodías le deben expresar por la eternidad a ese Dios creador y creativo que les dio la capacidad de crear música? Por eso la Biblia dice que al Señor le encanta tener un cántico nuevo. Aunque tú le digas Santo, 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 con una nueva melodía, Él le gusta el cántico nuevo. Imagínense ustedes, cuando ellos cantaban Santo, 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 ¿cuáles de las millones, trillones de melodías con estas mismas palabras las escuchará Dios cada día y cada sábado que adoran el nombre del Señor? Maravilloso. Dice la palabra de Dios que había reverencia en ellos, los ángeles. Lo que no sucedió con Usías, con el rey. El rey Usías, lamentablemente, fue irreverente con Dios, pero los ángeles mostraron su reverencia, su impresión, su admiración por Jehová de los ejércitos. Y lógicamente, Isaías, al ver esto, la lección nos dice, Isaías terminó dándose cuenta de su condición. Entonces, lo primero que destaco es que, al margen del rey, lo primero que destaco es, para que tú y yo podamos consagrar nuestra vida, responder al llamado de Dios, entender que Dios tiene el control de todo, necesitamos tener un encuentro real con Dios. Mucha gente pretende tener encuentros con Dios, pero esos encuentros, además de no ser reales,
son posiblemente muy emocionales. Y los encuentros emocionales se esfuman, se van como el agua. Isaías está teniendo un encuentro real con Dios. Y ese encuentro real, él ve la santidad divina, y ahora ese encuentro real con Dios le va a mostrar algo a Isaías. Y nuestra lección nos habla acerca de que él empieza a mirarse a sí mismo y a mirar al pueblo que lo rodea. Isaías se da cuenta de lo pecador que es y lo pecador que es el pueblo. Cuando tú y yo estamos en la presencia de Dios, eso es lo primero que Dios nos revela a cada uno de nosotros. Por eso mucha gente no quiere ir a la presencia de Dios. Por eso mucha gente no quiere tener un encuentro real con Cristo. La palabra de Dios es clara, pero hay una cita del Espíritu de Profecía que yo quería leerles. Fíjense lo que dice Patriarcas, Profetas y Reyes, página 228. Mientras Isaías contemplaba esta revelación de la gloria y la majestad de su Señor, se quedó abrumado por un sentido de la pureza y la santidad de Dios. Cuán agudo contraste notaba entre la incomparable perfección de su Creador y la conducta pecaminosa de aquellos que juntamente con él mismo se habían contado durante mucho tiempo entre el pueblo escogido de Israel y Judá. ¡Wow! Esto es tremendo. Puedes tú pertenecer al pueblo. Puedes creer que perteneciendo al pueblo lo tuyo ya está solucionado. Y no es así. Todos, no hay justo ni aun uno. Necesitamos tener este encuentro. Ojalá fuese diario. Este encuentro con Dios para poder reconocer nuestra condición y entonces dejar que Dios haga su obra maravillosa. Y aquí es donde aparece, en la parte 3 de nuestra lección, aparece lo que sucede con Isaías. Vamos a leer los versos 5 y 7. Mira lo que dice. Entonces dije, dice Isaías, ¡ay de mí! Es una experiencia parecida a la de Juan, el profeta en Patmos. ¡Ay de mí! Que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. ¿Qué es lo que siente Isaías cuando hay un corazón contrito, cuando hay reconocimiento de tu condición como pecador? ¿Qué es lo que siente? Siente que está muriendo. Isaías simplemente está diciendo, tengo derecho de morir. O sea, debo morir, porque comparándome con el Santo de los Santos, yo no soy más que inmundicia. Soy un inmundo. ¡Ay de mí que soy muerto! ¿Recuerdan ustedes cuando Moisés le pidió a Dios que quería ver su rostro? ¿Qué dijo Dios? ¿Qué le dijo Dios a Moisés? No podrás ver mi rostro, porque no hay hombre, no hay humano que pueda vivir si ve mi rostro. Aquí Isaías está viendo el trono de Dios y lo ve al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Isaías se da cuenta de su santidad y ahora ¿qué pasa? Él tiene sensación de morir. Él se da cuenta de que él no puede vivir. Es imposible frente a la santidad divina. Pero ¿saben qué? Aquí es donde viene la gracia de Dios. Aquí es donde actúa el Dios poderoso, la buena voluntad de Dios, que es la buena noticia del Evangelio. Porque Isaías es como un evangelio en el Antiguo Testamento. Contiene prácticamente todos los puntos teológicos. Nuestras creencias están también en este libro escrito por este profeta. Y miren lo que dice la palabra. Verso 6. Entonces dice, voló hacia mí uno de los serafines que estaba adorando a Dios. Con sus dos alas cubrían sus rostros, con dos sus pies y con dos volaban. Y dice, voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas. Tomó del altar del incienso ese carbón
Y entonces viene ahora ese ángel hacia el profeta. Isaías está mirando todo esto, está sintiendo que va a morir, debe morir. Entonces, ¿qué estará pensando Isaías? Él viene para matarme con eso. Y saben una cosa, ese carbón encendido, porque en el incienso estaban las oraciones de los santos, representaban allí en el lugar santo la intercesión de Cristo por nosotros. Entonces viene aquel ángel, dice, y entonces tocando con él sobre mi boca. Obviamente pudo haber producido dolor esto. Es que saben que cuando Dios quiere purificarnos, muchas veces ese reconocimiento de nuestro pecado, ese reconocimiento de nuestra condición, tiene que producir en nosotros contrición, tiene que producir dolor. Hemos ofendido a nuestro mejor amigo. Pero saben que eso forma parte de la gracia, Tenemos que sentir dolor por el pecado que hemos cometido. El arrepentimiento empieza con ese dolor de reconocer que hemos ofendido a nuestro mejor amigo, a nuestro Salvador. Y dice la palabra de Dios, y entonces, tocando él sobre mi boca, dijo, miren lo que dice el ángel en esa acción de purificación. Aquí es donde se está purificando a Isaías. Está representando la gracia de Cristo, la acción de Cristo maravillosa, cuando Cristo viene a este mundo para hacer propiciación, para hacer redención para nosotros, reconciliación para nosotros, para hacer el sacrificio, nuestra justificación y nuestra purificación. Y entonces dice el ángel, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y es limpio tu pecado. ¡Wow! Isaías capítulo 1 decía en el verso 18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fuesen como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fuesen rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Purificación, limpieza, es lo mismo que Dios nos ofrece a través del sacrificio de Cristo, su justificación, y a través de su perfecta obediencia. Él nos ofrece su santidad, nos purifica y nos hace santos. Jesús, y aquí lo dice. Entonces, Isaías tiene un encuentro real con Dios. Para que podamos dar respuesta a la voluntad divina, al llamado de Dios, primero debemos ver a Dios con nuestros propios ojos, los ojos de la fe. En segundo lugar, Isaías tiene un momento de reconocimiento, un momento en el que él reconoce su condición de pecador. Y entonces, con ese sincero reconocimiento, con esa manifestación de humildad, es cuando Dios viene y entonces nos declara justos, nos santifica, y entonces así nuestro corazón purificado empieza una nueva etapa. ¿Cuál? Fíjense, aceptamos el llamado divino y la comisión que Él nos quiere dar a cada uno de nosotros. Léalo conmigo. Está en el verso 8. Esta es la cuarta parte de nuestra lección titulada Comisión Real. Nuestra comisión real. Dice el verso 8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Es una pregunta. Si tú quieres conocer, siempre lo he dicho yo, si tú quieres saber, conocer cuál es la voluntad de Dios para tu vida, o qué es lo que Dios anhela de ti, muchas veces hay que leer en la Biblia las preguntas divinas, las preguntas que Dios hace. Oye, las preguntas, mi hermano, mi hermana, que Dios nos hace, que hace a través de la Biblia, son profundísimas. Son profundísimas. ¿Te acuerdas tú? Los leprosos que fueron sanados, ¿recuerdas tú? Eran 10. Y Jesús pregunta, ¿y los 9? ¿Dónde están?
No hubo quien viniera, que agradeciera a Dios. No hubo, sino solamente este. Son preguntas profundas, como la que le hizo a Adán, ¿te acuerdas? ¿Dónde estás tú? ¡Wow! Bueno, no me quiero apartar de la temática. Y aquí viene la pregunta. La pregunta de Dios para el profeta que está llamando, que está levantando, es la siguiente. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? ¿Quién? Muchos hermanos, así como no tienen un encuentro real con Dios, y por eso no responden a este llamado, porque es una comisión que el Señor nos va a dar, no responden al llamado, les cuesta, les duele. No pueden entender que la visión de escuela sabática es misionera, que no podemos terminar nosotros siendo, que el fin de estudiar la Biblia sea el fin en sí mismo para la escuela sabática. No, la escuela sabática es una agencia ganadora de almas, es el lugar donde nos capacitamos para compartir la palabra de Dios. Y muchas personas que no tienen un encuentro real con Dios pueden pasar años en la escuela sabática, años participando de los grupos pequeños, que son muy lindos, es muy bonito confraternizar, pero no comparten, no testifican, no adoctrinan a otros, no salen de su zona de comodidad, porque no, cada vez que aparece este llamado, ¿a quién enviaré? ¿Cuántas veces habré predicado yo este mensaje? ¿Cuántos pastores han predicado este mensaje? Muchos creen que la obra de la evangelización es solamente de los pastores. Y a veces también los pastores mismos hemos sido los que hemos conducido mal a la iglesia, haciendo nosotros el trabajo, hacemos todos nosotros. Somos los handyman del evangelismo. Y nosotros terminamos apagando la luz también de la iglesia al final. No, nosotros no podemos nosotros crear dentro de nuestra iglesia personas que no tengan compromiso misionero, zánganos espirituales, árboles que son un estorbo. Las personas tienen que vivir un encuentro con Dios. El miembro de escuela sabática tiene que vivir un encuentro con Dios. No el miembro de escuela sabática, todos. Un encuentro con Dios, un reconocimiento de nuestra condición, dejarlos que Dios purifique con el toque de justicia y santificación, y entonces escuchar la voz de Dios. Ahora sí vamos a escuchar la voz de Dios diciendo: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? ¿Y cuál va a ser la respuesta? ¿Sabe cuál es la respuesta de muchas personas? Heme aquí, Señor, envíalo a Él. Fíjense, ¿se dan cuenta? Entonces, Dios nos quiere dar una gran comisión. Y esta es la comisión que le da a aquellos que han tenido un encuentro real con Dios. Debo ir cerrando esta parte. Voy a la quinta parte. La quinta parte pareciera ser que no se entiende mucho. Es una apelación. La quinta parte es muy simple. Cuando tú lees completa, te das cuenta que el Señor lo envía a Isaías. Isaías va a hablarle a un pueblo que no quiere oír. Va a hablarle a un pueblo necio. Va a hablarle a un pueblo que está prácticamente ensimismado. Va a hablarle a un pueblo, pero los asirios están listos para atacar. Porque mientras Usías estaba vivo, él podía mandar a sus ejércitos y combatir y defender. Pero ahora hay crisis de liderazgo. Sin embargo, Dios está mandando un profeta para llamar a aquellos que van a formar parte de su pueblo remanente. Porque va a haber un remanente. Ojo, que en la historia después de esto vienen los asirios y ¿saben quién? Y los babilonios después. Entonces va a haber un grupo de gente que no va a querer escuchar. Pero tenemos que hablar y tenemos que predicar, porque habrá un grupo de gente que sí escuchará. Y eso es lo que nos dice los versos 9 al 13 prácticamente. El verso 9 dice: y dijo el Señor, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruece el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Tremendo. En otras palabras está describiendo Dios que ellos van a cerrar sus oídos.
por más que el mensaje vaya. Y yo dije, verso 11, ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas, sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto. Aquí ya está prácticamente profetizando lo que iba a pasar después de los asirios y Babilonia. En la época de Daniel. Tremendo. Bueno, mis queridos hermanos y amigos, todo lo que aparece aquí es posible aplicarlo a nuestra vida hoy. Sin duda es necesario un encuentro real con Dios para que no haya crisis de liderazgo, para que los líderes podamos ser guiados por el Espíritu de Dios. Un encuentro real, un reconocimiento de nuestra condición, un dejarnos tocar por el carbón encendido de la justicia de Cristo y el Espíritu Santo de Dios que nos bautiza cada día para ir de gloria en gloria, de victoria en victoria, de santidad en santidad. Y por supuesto, estar listos para responder al llamado de Dios. Es una respuesta. Cuando el Señor te perdona, cuando tú vives, ojo, siempre hemos dicho, la misión, el cumplimiento de la misión no es salvación por obras. No existe tal cosa como salvación por obras, pero cuando has sido purificado, has sido bendecido por Cristo Jesús en tu corazón, el resultado, el fruto, el producto de ese encuentro con Dios es una disposición a cumplir con la gran comisión. Y así terminamos nuestro pequeño repasito de la lección de escuela sabática. Hermanos queridos, les deseo lo mejor. Deseo que cada uno de nosotros podamos crecer con todo esto. Isaías, como el Evangelio del Antiguo Testamento, cristocéntrico, por supuesto, nos está hablando nuevamente al corazón. Aunque estas son cosas históricas que han pasado, pueden muy bien ser aplicables a nuestra vida espiritual. Por lo tanto, concluyo diciendo que a pesar de la crisis de liderazgo que hubo en aquel tiempo, hubo siempre un pueblo remanente, un pueblo fiel, un pueblo que levantó la mano y dijo, sí Señor, heme aquí, envíame a mí. Esa es la idea. Que Dios te bendiga. Vamos a orar para cerrar nuestro repaso. Poderoso Dios, gracias por esta oportunidad. Gracias porque estamos profundizando en este libro maravilloso de Isaías, donde nos estás hablando al corazón. Queremos ser un pueblo que bendiga a otros, oh Dios. Queremos cumplir con nuestra misión. Y este año 2021 tenemos muchísimo para hacer. El mundo está esperando palabras de fe, de amor, de esperanza. El mundo está necesitando un norte y nosotros sabemos que ese norte tiene nombre y apellido. Jesús, llamado el Cristo. Gracias por tu presencia. Gracias por tu inmenso amor. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Que Dios te bendiga. ¡Feliz sábado!